¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo infinito de estudiar horas y horas, repitiendo los mismos apuntes, los mismos resúmenes, las mismas técnicas que supuestamente funcionan, y aún así terminas olvidando todo justo en el momento en que más lo necesitas? Piénsalo. ¿Cuántas veces has dedicado semanas enteras a memorizar para un examen, y después de unos días tu mente estaba en blanco? Lo que nadie te dice es esto. Estudiar más no significa aprender más. De hecho, en muchos casos significa exactamente lo contrario. Desperdicio de energía, pérdida de tiempo, y un cerebro saturado que deja de absorber información. Y aquí es donde entra la sabiduría japonesa, una filosofía distinta, casi contraria a lo que nos han enseñado en Occidente, una forma de entender la memoria no como un acto de repetición mecánica, sino como un arte de precisión. En Japón, la clave no es forzarte a estudiar más, sino aprender a estudiar menos, memorizar más y vivir sin desperdiciar tu tiempo. La mayoría de las personas cree que aprender es como cargar un saco. Cuanto más estudias, más se llena. Pero tu mente no funciona así. No eres un saco vacío. Tu memoria es un sistema vivo, dinámico, que necesita estímulos específicos para activarse. El error fatal es pensar que repetir algo 100 veces garantiza recordarlo. No. Esa es la trampa de los mediocres. Los grandes maestros, los sabios japoneses, entendieron algo que tú necesitas saber hoy. La mente recuerda lo que despierta emoción, lo que activa la imaginación y lo que se conecta con experiencias reales. ¿Notas la diferencia? No es fuerza bruta, es estrategia. Y si sigues estudiando con fuerza bruta, terminarás esclavo de tus libros, sin avanzar un solo paso hacia el dominio real. Ahora imagina lo contrario, estudiar poco tiempo, pero con una técnica tan precisa que cada minuto vale por 10. Memorizar no por repetición, sino por resonancia. Captar una idea una vez y dejar que tu cerebro la retenga sin esfuerzo, como si se pegara a ti. Ese es el método japonés para estudiar menos y memorizar más. No es magia, no es un truco barato, es la consecuencia de siglos de filosofía, disciplina y comprensión profunda de la mente humana. ¿Quieres saber cuál es el secreto? Te lo advierto. Lo que descubrirás va a destruir muchas de tus creencias. Pero si tienes el valor de escuchar, vas a transformar para siempre la forma en que aprendes. En Japón existe un concepto que parece simple, pero es letal en su eficacia. Shuhari. Es el camino del aprendizaje en 3 fases. Shu, imitación. Copias al maestro, ha, adaptación. Rompes algunas reglas, ri, trascendencia. Creas tu propio estilo. Pero aquí está lo interesante. En cada fase, la clave no es acumular más información, sino eliminar lo innecesario. El aprendizaje japonés se centra en la pureza, en quitar lo superfluo, en reducir hasta que solo queda lo esencial. Pregúntate, ¿cuánto de lo que estudias realmente necesitas? ¿Y cuánto es basura que repites porque alguien te dijo que así se estudia? Aquí está el golpe de realidad. El 80% de lo que memorizas nunca lo usas. Y aún así, gastas horas y horas machacando tu cerebro con esa carga inútil. Vivimos en una cultura obsesionada con acumular, más notas, más libros, más horas de estudio. Nos enseñaron que el sacrificio es la única forma de alcanzar el éxito. Pero, ¿y si ese sacrificio solo te mantiene ocupado sin hacerte avanzar? Los japoneses lo saben. Lo que te hace fuerte no es cuánto acumulas, sino cuánto refinas. Aprender a cortar. Aprender a enfocar. Aprender a repetir menos y recordar más. Y aquí entra el segundo concepto japonés que debes grabar en tu mente. Kaizen. La mejora continua, pero no basada en la cantidad, sino en la calidad de cada pequeño paso. El Kaizen aplicado al estudio significa algo brutal. No necesitas estudiar 10 horas al día. Necesitas una hora estratégica que valga por 10. Pregúntate esto. ¿Por qué crees que los samuráis eran capaces de memorizar estrategias enteras de batalla con solo repasarlas unas cuantas veces? ¿Por qué los monjes zen podían recordar textos sagrados sin necesidad de repetirlos como máquinas? Porque no estudiaban como esclavos, estudiaban como guerreros, y un guerrero sabe que la memoria no se entrena con exceso, sino con enfoque absoluto. Quiero revelarte el primer secreto japonés para memorizar más con menos esfuerzo. La emoción es el pegamento de la memoria. Tu cerebro no está diseñado para recordar datos fríos. Está diseñado para recordar experiencias. Si asocias una idea a una emoción, se fija de inmediato. Por eso recordarás para siempre la primera vez que te enamoraste, pero olvidas lo que estudiabas hace 3 días. ¿Lo ves?
El truco japonés no es estudiar más, sino aprender a convertir la información en experiencias emocionales. Los maestros japoneses lo hacían con historias, metáforas, símbolos. No repetían conceptos vacíos. Los transformaban en imágenes vivas. Cuando memorizaban un texto, lo visualizaban, lo sentían, lo imaginaban como parte de su vida. Tú puedes hacer lo mismo. Si quieres recordar algo, asócialo con una emoción fuerte. Haz que el concepto te provoque miedo, risa, asombro, admiración, y tu memoria lo capturará para siempre. El cerebro odia lo largo, pero ama lo pequeño. Por eso una técnica japonesa consiste en dividir todo en fragmentos diminutos. Lo llaman Kitsunegakure, el arte de esconder lo grande en lo pequeño. En lugar de intentar memorizar 20 páginas seguidas, los japoneses dividen el contenido en microunidades, y cada microunidad se memoriza con un impacto emocional o una imagen clara. El resultado, tu cerebro no se satura. Lo procesa como pequeñas píldoras fáciles de digerir. ¿Te das cuenta de la diferencia? Mientras tú peleas con un muro de información, ellos construyen un puente de pequeñas piezas. Aquí viene algo que va a desafiar todo lo que crees. No estudiar también es estudiar. Los japoneses dominan el arte del ma, el espacio vacío. Saben que el silencio entre notas es tan importante como la música. Aplicado al aprendizaje, significa esto. Los descansos son esenciales para fijar la memoria. Si estudias sin pausas, tu cerebro no tiene tiempo de consolidar la información. Es como llenar una jarra de agua sin dejar que el líquido se asiente. Todo se derrama. Pero si estudias en intervalos cortos, con descansos conscientes, el conocimiento se fija mucho más profundo. Este principio es brutalmente poderoso. Menos tiempo, más resultados. 5 sesiones de 25 minutos, con pausas entre ellas, valen más que 5 horas seguidas de tortura mental. ¿Notas cómo cada secreto japonés desafía lo que nos han enseñado? En Occidente, repite sin parar. En Japón, pausa, emoción, fragmenta. En Occidente estudia horas infinitas. En Japón menos tiempo. Máxima eficacia. Esa es la diferencia entre el estudiante agotado y el maestro sereno. Y esa puede ser tu diferencia a partir de hoy. No me malinterpretes. La repetición sí es importante. Pero en Japón no se repite para cansar al cerebro. Se repite para crear ritmo. El cerebro ama los ritmos. Por eso recuerdas canciones enteras sin esfuerzo. Aunque no recuerdes lo que leíste ayer, la repetición japonesa convierte la información en una melodía mental. Cada vez que repasas lo haces con intención, con cadencia, con emoción. No es repetir por repetir, es repetir con un sentido que conecta. Detente un segundo y piensa. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de perder tiempo? ¿Qué pasaría si pudieras estudiar menos horas y aún así superar a todos los demás? ¿Qué pasaría si tu mente se convirtiera en un arma japonesa, precisa, elegante y mortalmente eficaz? La respuesta es clara. Cambiarías tu destino. En la primera parte ya descubriste que el secreto no es estudiar más, sino aprender a estudiar como lo haría un guerrero samurái, con precisión, con estrategia y con respeto absoluto al poder de tu mente. Ahora vamos a ir más profundo, porque la memoria no es solo un proceso mental, es un reflejo de tu vida entera. En Occidente pensamos que estudiar es algo que ocurre solo en la cabeza. Nos sentamos, forzamos la vista en los libros, dejamos el cuerpo inmóvil, como si fuera un estorbo. Error. Un error fatal. Los japoneses entendieron que la memoria también vive en el cuerpo. Por eso los monjes zen practicaban caligrafía mientras memorizaban textos sagrados. El movimiento de la mano creaba un vínculo físico con la información. Los samuráis entrenaban técnicas de espada repitiendo frases, asociando conceptos a gestos, a posturas, a respiraciones. ¿Sabes lo que eso significa para ti? Que si quieres recordar mejor, no te encierres en la rigidez. Involucra a tu cuerpo. Camina mientras estudias. Escribe a mano en lugar de solo leer. Pronuncia en voz alta. Asocia conceptos a movimientos o gestos. La ciencia moderna ya lo confirmó. Cuando activas tu cuerpo, tu memoria se multiplica. Pero Japón lo sabía hace siglos. La mente japonesa nunca se conformó con datos fríos. Ellos sabían que lo abstracto se olvida. Pero lo simbólico se queda para siempre. Un proverbio japonés dice: una sola imagen puede contener más verdad que 1000 palabras. Por eso transformaban cada idea en un símbolo. El kanji, por ejemplo, no es solo un carácter escrito, es una pintura cargada de significado, emoción y memoria.
¿Te imaginas si hicieras lo mismo con lo que estudias? En lugar de intentar recordar definiciones largas, conviértelas en imágenes, en metáforas, en símbolos. Crea un dibujo que represente la idea, una palabra clave cargada de emoción, una asociación visual imposible de olvidar. El simbolismo japonés convierte la memoria en arte. Y el arte nunca se borra. Aquí viene uno de los métodos más devastadores y poderosos que Japón aplicó durante siglos. Aprender enseñando. En muchas escuelas tradicionales, al estudiante se le pedía que explicara lo aprendido a otros, porque sabían algo que hoy confirma la neurociencia. Cuando enseñas, tu mente organiza la información de manera más profunda. Imagina que estudias un tema. Si lo guardas solo para ti, lo olvidas. Pero si lo explicas a un amigo, a un hermano, incluso a ti mismo en voz alta, de pronto tu cerebro se obliga a estructurarlo, a darle lógica, a conectarlo con tu interior. Esa es la clave. No basta con recibir información. Debes convertirte en transmisor. Y cuando transmites, tu memoria se convierte en fuego que no se apaga. Pregúntate esto. ¿Por qué crees que los maestros japoneses parecían recordar con tanta claridad cada lección, cada enseñanza, incluso en la vejez? Porque cada enseñanza que recibían la volvían a enseñar. No acumulaban, compartían. Y en ese acto, fijaban la información en lo más profundo de su ser. Escucha con atención, porque este principio puede cambiar tu manera de estudiar para siempre. Tu cerebro no tiene una sola entrada, no aprende solo con la vista. Aprende con todos los sentidos. Los japoneses lo aplicaban en rituales de té, en artes marciales, en caligrafía. Todo estaba cargado de sensaciones. El olor del incienso, el sonido del pincel, la textura del papel, el movimiento del cuerpo. Cada detalle reforzaba la memoria. ¿Quieres memorizar más rápido? No te limites a leer en silencio. Escucha, escribe, habla, dibuja. Imagina sonidos y colores asociados a cada concepto. Transforma lo abstracto en una experiencia multisensorial. Porque cuando todos los sentidos participan, la memoria se vuelve indestructible. En Occidente, muchos creen que estudiar es aplastar todo el contenido en una sola noche. ¿Te suena? El famoso maratón de estudio antes del examen. Eso no es aprendizaje. Eso es suicidio mental. Los japoneses aplicaban lo contrario. La repetición espaciada. Estudiar un poco hoy, repasar mañana, después en 3 días, luego en una semana. Cada vez en intervalos mayores. ¿Por qué? Porque cada vez que recuperas una idea después de un intervalo, tu cerebro la fija con más fuerza. La memoria no se construye de un golpe, sino en capas. Cada intervalo es como un martillazo que clava más profundo el clavo en la madera. ¿Lo notas? No se trata de más horas, sino de mejor distribución. Imagina estudiar con miedo, con estrés, con ansiedad. ¿Qué ocurre? La mente se bloquea. Ahora imagina estudiar con calma, con serenidad, con plena atención. ¿Qué pasa? La mente fluye. Los japoneses sabían que el estado emocional define la calidad de la memoria. Por eso cultivaban el sanshin, el estado de alerta relajada. Ni tensión, ni distracción. Presencia absoluta. Cuando entras en ese estado, tu memoria se abre como un río en calma que refleja todo lo que se deposita en él. La clave: respiración, silencio, atención plena. Antes de estudiar, calma tu mente, respira, vacía tu ansiedad, porque solo entonces podrás grabarla. Información en tu interior como si fuera acero fundido. Ahora, quiero que pienses algo. ¿Qué pasaría si juntaras todos estos secretos en una sola práctica? ¿Qué pasaría si cada sesión de estudio fuera una mezcla de emoción, fragmentación, símbolos, pausas, movimiento, enseñanza, multisensorialidad, repetición espaciada y calma interior? ¿Lo imaginas? Serías imparable. Tu mente se convertiría en un archivo viviente, capaz de recordar sin esfuerzo, capaz de superar a cualquiera que siga estudiando como esclavo. Aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas nunca aprende de verdad. Solo estudia para pasar exámenes, memorizan a la fuerza, vomitan la información en una prueba, y después lo olvidan todo. Pero el método japonés no se trata de pasar exámenes, se trata de transformar el conocimiento en parte de ti. Lo que aprendes deja de ser externo, se convierte en algo que fluye en tu sangre, en tu respiración, en tu carácter. ¿Quieres saber por qué? Porque para los japoneses aprender no era un medio para conseguir un título, era un camino de vida. El conocimiento no se usaba para presumir, se usaba para crecer. El 11º secreto, la práctica constante. Los japoneses tenían un proverbio:
Aprender sin practicar es como amar sin mostrarlo. La práctica era el corazón del aprendizaje. No importa cuánto memorices en teoría. Si no lo aplicas, lo olvidarás. Por eso, cada técnica, cada texto, cada lección, se ponía en acción. Un estudiante de artes marciales no solo estudiaba la filosofía, la aplicaba en cada movimiento. Un aprendiz de caligrafía no solo leía sobre trazos, los practicaba hasta que se volvían naturales. La memoria se fortalece con la práctica. Y aquí está la diferencia. Estudiar para recordar es inútil. Practicar para vivir lo es eterno. El Japón tradicional entendió algo que en Occidente seguimos ignorando. La complejidad mata la memoria. Cuando llenas tus apuntes de detalles innecesarios, tu cerebro se colapsa. Pero cuando reduces todo a lo esencial, lo recuerdas con facilidad. Por eso los japoneses valoraban la sencillez, el minimalismo, el eliminar lo superfluo. Un concepto central, claro, limpio, vale más que 100 páginas de ruido. ¿Quieres recordar más? Hazlo simple. Resume con tus propias palabras. Reduce hasta que quede lo esencial. Y lo esencial nunca se borra. En Japón los rituales no eran solo costumbres. Eran herramientas psicológicas. Un ritual le dice a tu mente: esto es importante, recuérdalo. Piensa en la ceremonia del té. Cada movimiento, cada gesto, cada silencio. Todo se repetía con reverencia. Resultado, se grababa en la memoria de quienes participaban. Tú puedes crear tus propios rituales de estudio. Encender una vela, respirar 3 veces, repetir una frase antes de empezar. Esa señal ritual prepara a tu mente para recordar mejor. El cerebro ama los rituales porque le dan significado. Y lo que tiene significado nunca se olvida. Detente un instante. Imagina tu vida dentro de un año si adoptaras este método japonés. Menos horas esclavizado a un escritorio. Más memoria, más claridad, más tiempo libre. Mientras otros se ahogan en apuntes inútiles, tú avanzarías ligero, seguro, imparable. ¿Lo ves? No se trata de estudiar como todos, se trata de estudiar como nadie. Ya descubriste los secretos, ya entendiste la filosofía. Pero ahora llega el momento de lo más importante. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? ¿Cómo convertir estas ideas en una práctica real que te permita estudiar menos, memorizar más y dejar de perder tu tiempo? Prepárate porque lo que viene no es teoría. Es un sistema que si lo aplicas puede cambiarlo todo. Paso 1. El estado mental antes del estudio. Nada de lo que hagas servirá si tu mente está bloqueada por el estrés. Por eso, el primer paso del método japonés es preparar tu estado mental. Antes de abrir un libro o mirar una pantalla, haz esto. Respira profundo 3 veces. Cierra los ojos durante 30 segundos y visualiza tu objetivo. Limpia tu mente de distracciones. En Japón lo llamaban Sanshin. La atención total. Ese instante en que el samurái se vacía para estar completamente presente. Si estudias desde este estado, tu memoria se abrirá como un río. Paso 2. Fragmenta y simboliza. Nunca empieces con bloques enormes de información. Divide todo en pequeñas partes. Frases, ideas clave, conceptos aislados. Después, convierte cada parte en un símbolo. Si estudias historia, imagina escenas como películas en tu mente. Si aprendes ciencia, dibuja símbolos que representen las leyes. Si memorizas un texto, crea imágenes asociadas a cada palabra clave. El cerebro japonés nunca se enfrenta a lo abstracto, siempre lo transforma en algo visual, concreto, emocional. Paso 3. Emoción en cada concepto. Este es el error que casi todos cometen. Estudiar sin emoción. La emoción es el pegamento de la memoria. Así que asocia cada idea a una emoción fuerte. Algo que te sorprenda. Algo que te asuste. Algo que te inspire. Algo que te haga reír. Si puedes convertir cada dato en una experiencia emocional, tu mente lo guardará para siempre. Paso 4. Intervalos japoneses. Nunca estudies de corrido durante horas. Aplica la regla japonesa de los intervalos. 25 minutos de enfoque total, 5 minutos de pausa. Repite el ciclo 4 veces y luego toma un descanso largo. ¿Por qué? Porque el vacío, es tan importante como el contenido. Tu cerebro necesita espacio para consolidar la información. Resultado, estudiarás menos tiempo y recordarás mucho más. Paso 5. Enseña lo que aprendes. Este paso es brutalmente eficaz. Después de estudiar, enseña en voz alta lo que aprendiste. Explícaselo a alguien más, o a ti mismo frente al espejo. Cuando enseñas, tu cerebro organiza la información,
la filtra y la convierte en parte de ti. Ese acto de transmisión es lo que fija la memoria. Los japoneses lo sabían. Lo que no puedes explicar, no lo has aprendido. Paso 6. Activa tu cuerpo. No te encierres en la rigidez. Escribe a mano, camina mientras repasas. Usa gestos para recordar conceptos. El movimiento refuerza la memoria. Piensa en los monjes japoneses que memorizaban, rezos moviendo el cuerpo al ritmo de las palabras. Ellos sabían que el cuerpo es el aliado más poderoso del cerebro. Paso 7. Repetición espaciada. La repetición funciona. Pero no de golpe. Repasa lo aprendido después de un día, luego después de 3, después de una semana, después de un mes. Cada repetición en intervalos fijos fortalece la memoria como un martillazo que clava el clavo más profundo. Esta técnica, usada en Japón hace siglos, hoy es validada por la neurociencia moderna. Paso 8. Ritualiza el aprendizaje. Crea un ritual antes de cada sesión. Puede ser encender una vela, beber un té, respirar 3 veces o repetir una frase como, estoy presente, estoy listo. Tu cerebro amará la repetición ritual porque le dará significado al acto de estudiar. Y lo que tiene significado, se recuerda. Piénsalo por un segundo. Si aplicas estos pasos, ¿qué excusa te quedaría? Ya no podrías decir no tengo memoria. Ya no podrías decir necesito estudiar horas infinitas. Ya no podrías decir mi mente se olvida de todo. Porque ya tendrías el método. Un método probado, ancestral, japonés. Un método que convierte a cualquiera en maestro, siempre que tenga el valor de aplicarlo. Para que entiendas la magnitud de este método, déjame contarte una historia.